La verdad, estamos prácticamente todo el día con la mascarilla y esto tiene consecuencias. Nos resulta, sí, a nivel así popular, un engorro, ¿verdad? Llevar la mascarilla, pero sabemos que debemos seguir con esta práctica. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, a la voz? Es la pregunta que le vamos a hacer ya directamente al doctor Julio Maset, asesor médico de CINFA, que nos acompaña hoy para hablarnos precisamente de si afecta o no afecta el uso de la mascarilla a la voz y, bueno, qué podemos hacer para no estropear nuestras cuerdas vocales, ¿no? Julio Maset, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La voz se ve afectada por el uso constante de la mascarilla, ¿verdad? Claramente. Sí, es lo que acabas de decir, no es por el uso esporádico, digamos muchos meses de mascarilla, y tener algo delante de la boca tiene dos efectos. Uno, sí que amortigua la voz, además no poco, amortigua un poquito. Muchas veces hablamos por teléfono y le decimos a alguien, no te entiendo bien, sí. Es que llevo la mascarilla. Luego además estamos manteniendo esa distancia social de los 2 metros, que también nos distancia, y ocurre algo curioso, y es que no vemos los labios de la persona con la que estamos hablando, y parece mentira, pero en la comunicación el ver la boca del otro ayuda muchísimo, con lo cual forzamos la voz, subimos el tono y nuestra laringe y nuestras cuerdas vocales la pagan. Claro, los logopedas están hablando de esto de forma, bueno, en cierto modo preocupante, ¿verdad? Porque se están encontrando con episodios de esta naturaleza. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Porque la mascarilla tiene que seguir con nosotros y con nosotras, ¿no? Es cierto que sí, que hablamos más fuerte muchas veces o repetimos más las cosas porque no nos entienden bien. ¿Qué podemos hacer, doctor? Bueno, lo primero de todo, intentar no subir el volumen. Sí que notamos, si no, pues que aparecen la famosa ronquera o aparecen picores de garganta si subimos el volumen de continuo. Lo mejor, hablar de forma pausada, vocalizando, articulando bien, acompañándonos mucho del lenguaje gestual, pero como muy bien decías, sin apartar, sin quitar esa distancia de seguridad y sin quitarnos la mascarilla. Claro, y estamos pensando en general, o al menos ese era mi pensamiento, en las personas que tenemos la suerte y la ventaja, ¿no?, de oír bien. Vamos a pensar en quienes no oyen bien. ¿Cómo se ven afectados precisamente por esto? Sí, hay dos colectivos que lo están pagando mucho y el Colegio Profesional de Logopedas de Madrid nos lo ha hecho saber. Por un lado está la gente que tiene problemas de hipoacusia, que normalmente es gente mayor, gente ya de edad, que al no ver los labios y al bajar el volumen de la voz por culpa de la mascarilla, pues escuchan peor y obligan a subir el volumen al interlocutor. El otro son colectivos como por ejemplo los profesores, que tienen que proyectar la voz en un aula. En el caso de los profesores, pues lógicamente el uso de micrófonos, amplificadores, ayuda muchísimo. Y en el caso de personas mayores lo que hay que hacer es hablar más pausadamente, vocalizar más, pero no reducir la distancia de seguridad ni quitar la mascarilla. Efectivamente, nos fijamos en ese colectivo, pensamos en ellos, ¿verdad?, en los profesores que tienen que intervenir constantemente con la voz. La hidratación es crucial para ellos, para nosotros, aquí no falta nunca el agua, ¿verdad? ¿Qué decimos, no? ¿Cómo mantener nuestra laringe bien hidratada? ¿Cuánto agua tenemos que tomar? ¿Cómo tomar también líquidos? ¿Qué nos recomiendas? Lo importante es, lo has dicho muy bien, es mantenerlo hidratado. No hay que beber una cantidad diaria X de 2 litros, 3 litros, 1,5 litros. Es cuando notamos que nuestra garganta se seca, que eso lo notamos enseguida. Cuando entramos en un ambiente seco, enseguida notamos la irritación, el picor. Eso quiere decir que nuestras cuerdas vocales se están secando. Lo mejor, beber pequeños sorbos de agua e incluso, ¿por qué no?, hacer gárgaras también, viene muy bien, con agua templada y sal, funciona muy bien. Beber, pero nunca líquidos calientes, muy calientes, ni muy fríos, y evitar desde luego el alcohol y el tabaco, que es otro gran enemigo de las cuerdas vocales. Sin duda, ¿no? Hacer pausas, silencios. A veces empezamos a hablar de carrerilla, ¿no?, y no paramos. ¿Por qué es tan importante respirar bien, hacer pausas, silencios, entrenarnos un poco en todo esto? Bueno, yo creo que tenemos un problema en este país, y es que hablamos muy rápido y muy alto. Y no nos damos cuenta que muchas veces podemos hablar más tranquilos, haciendo pausas, recalcando los mensajes. Hay que entrenarse un poquito, empezar a articular, a descansar un poco el mensaje, transmitir lo importante, haciendo, como muy bien decías, los especialistas en uso de la voz, como sois los periodistas, lo sabéis hacer muy bien. Recalcar, hacer esas pausas, esos silencios es importantísimo. Y sobre todo, si podemos acompañarlo de ese lenguaje gestual, como decía al principio, apoya muchísimo la comunicación. Claro. Bueno, hay algo muy frecuente, es cuando nos tenemos o queremos aclararnos, así se suele hablar, ¿no?, aclararnos la voz, es decir, ese carraspeo.
no es conveniente, nos perjudica. Sí, así es. Es una pescadilla que se muerde la cola. Cuando notamos sequedad en las cuerdas vocales, carraspeamos o tosemos para aclararnos la voz. Eso irrita más las cuerdas vocales, con lo cual tenemos tendencia a perpetuar ese carraspeo. Si notamos ese picor, ese carraspeo, lo que deberíamos hacer es hidratarnos, hacer gárgaras, o por qué no, podemos utilizar también pues un caramelo que genera más salivación y eso hace que nuestras cuerdas vocales estén más hidratadas. Incluso podemos acudir a la farmacia donde hay comprimidos o grajeas que pueden ayudarnos a suavizar un poquito la garganta, pero no el carraspeo. Claro. Vamos a fijarnos en la postura también, doctor Maset. Es verdad que a veces forzamos mucho nuestro cuerpo, no nos posicionamos bien en la silla, nos olvidamos de la espalda. ¿Cómo debe ser nuestra postura, por ejemplo, en el trabajo o en el ocio, ¿no? Para que nuestra voz nos acompañe, sea sana, esté bien? Pues sí, parece que tiene poca importancia, pero eso los profesionales de comunicación sabéis muchísimo. Cuando la espalda está recta, se produce una mejor resonancia de la voz. Y sobre todo una cosa que me habéis enseñado vosotros, los periodistas, es a proyectar la voz respirando con el abdomen, no con el tórax. También tenemos mucha tendencia, y sobre todo cuando estamos encogidos, cogemos menos volumen en la respiración, tenemos esa manía de hablar hasta que agotamos el último hálito de aire. No. Rectos, eso ayuda a proyectar, la cabeza también erguida y sobre todo respiremos un poco más con el abdomen. Sí, bueno, pues hagan esa práctica, ese ejercicio que viene muy bien, sobre todo cuando hay que hablar en público mucho tiempo. Ambientes secos, pero también ambientes húmedos. Ni lo uno ni lo otro es bueno para nuestra voz, para la salud de nuestra laringe no es bueno, ¿verdad? Quizás lo peor son los grandes contrastes de frío, de calor, eso afecta muchísimo las cuerdas vocales. Pero también es cierto que los ambientes, sobre todo los muy secos, y ahora con el aire acondicionado, con las calefacciones por aire, se seca mucho el ambiente. Eso lo notamos cuando entramos en un sitio, inmediatamente nos empiezan a picar los ojos o notamos el picor en la garganta. En casa, humidificadores y si tenemos radiador, pues un paño mojado encima del radiador nos puede ayudar. Perfecto, bueno, pues ahí tenemos algunos elementos importantes, ¿verdad?, para cuidar nuestra garganta, ¿no?, tan importante, sin duda alguna. Además, es que tenemos que tenerlo en cuenta en el día a día, ¿no?, porque es cierto que una afonía prolongada en el tiempo puede tener consecuencias severas también, ¿no? Sí, yo diría dos cosas, que puede tener consecuencias severas o que una afonía prolongada también puede tener una causa diferente a lo que es la propia irritación. Si notamos que nuestra afonía es una pérdida de voz, que normalmente es temporal, enseguida se recupera, pero si notamos que viene muy a menudo o que permanece mucho tiempo o estamos continuamente con esa sensación de picor en la garganta, vayamos al médico, los médicos estamos para que nos consulten y además hoy en día los circuitos COVID están muy bien separados del resto de circuitos. No nos quedemos con esa carraspera, con esa afonía, porque puede ocultar pues un problema menor normalmente de las cuerdas vocales. Perfecto, pues tomamos muy buena nota y conciencia de ellos, muy relevante, pero sobre todo vamos a ejercitarnos en todos estos consejos que nos ha dado el doctor Maset. Bebamos un poquito de agua, ahora por ejemplo lo vamos a hacer para seguir conversando acerca de otros temas, ¿no? Doctor Maset, muchísimas gracias por venir al programa, un placer como siempre, y vamos a tratar de cuidarnos, ¿no?, en este tiempo de pandemia, también nuestra garganta. Gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, nos cuidamos en